Su lugar. Damos gracias al Señor, los bendigo por el esfuerzo, a pesar del clima tan duro, ¿sí? Estuvo duro hoy, ¿no? Mañana va a estar más duro, pero los que estamos con el fuego del Espíritu Santo, amén, una sola mano, 2 manos, 3 manos, 4 manos, vamos, los que estamos con el fuego del Espíritu Santo, pasaremos este tiempo y saldremos en victoria, amén. De igual manera le aconsejo, abríguese, cúbrase, póngase gorro, bufanda, guante, doble par de media, todo lo que tenga. La bolsita de agua caliente también llévela ahí. Los que salen en moto, por favor, tengan cuidado, ¿sí? Cuídense. Dios guarda, pero también cuenta con nuestra prudencia, ¿sí? No es para andar en musculosa y con ojota en estos días, ¿no? Es para cuidarnos y también hay que estar prudentemente. La prudencia es parte de la sabiduría. ¿Sabía usted que la Biblia nos enseña a ser prudentes, ¿sí? Y a veces también somos imprudentes en meternos en lugares. Anoche hablábamos acerca de las personas que imprudentemente dejan los calefactores o las cosas encendidas mientras duermen. Hay que tener mucho cuidado, hermano, mucho cuidado, ¿sí? Dios guarda, es verdad, los ángeles acampan a nuestro alrededor, pero también la palabra de Dios nos enseña que debemos conducirnos con prudencia en todas las cosas. Una pena estos 4 jóvenes que han fallecido en el incendio de anoche en Córdoba, y así como ellos tantas personas que en estos días pierden la vida, ¿sí? por negligencia o por descuido, por un montón de factores. Dios nos guarda, amén, Dios nos guarda cuando nosotros hemos hecho las cosas bien y por algunas circunstancias no ocurre y viene el enemigo. Dios nos guarda, pero cuenta con nuestra prudencia, amén. No sé por qué le digo esto, pero se los digo porque uno siempre trata de cuidar
y de velar y de estar atentos. Hay que estar atentos. Son días duros, son días difíciles, donde necesitamos también estar protegiendo nuestro sistema respiratorio, un buen tiempo de tener calorías también en el cuerpo. Vamos a meternos en la palabra. Esta noche quiero traerles una breve reflexión, queremos regresar pronto también, y quiero hablarles acerca de este hábito que forma parte fundamental en la vida de un adorador, en la vida de un hombre, de una mujer que quiere recibir esa impartición de poder, esa gracia que solamente el Espíritu Santo de Dios puede darle a un hombre, a una mujer, que es el fin que Dios tiene cuando Él busca adoradores, ¿no? Traer poder, traernos gracia, traernos de su unción, de su fuerza, de todo lo que Él puede dar para que nosotros podamos tener una vida triunfante en Cristo Jesús. Amén. Y esta noche quiero tocar este tema, aprender a escuchar al Padre, escuchar la voz de Dios. Es algo fundamental en la vida de un hombre, de una mujer. Dijo un hombre llamado Hans Balthasar, ¿sí? Dijo esta expresión: el que no escucha primero a Dios no tiene nada que decirle al mundo. El que no escucha primero a Dios no tiene nada para decirle a la familia. ¿Cómo puedo hablar algo si no se lo escucho primero decir al Padre? ¿Qué consejo uno puede impartir? ¿Qué dirección puede uno dar? ¿Qué propósito puede uno establecer si no escucho la voz de Dios? Muchas personas en estos tiempos y en todos los tiempos se gobiernan por sus emociones, y son las emociones las que imparten al pensamiento, y en esa impartición de sus emociones hacen y ejecutan una voluntad. La Biblia dice: engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y cuando alguien empieza a escuchar su propia voz, su propia conciencia, de seguro que las decisiones que se tomen no serán del todo acertadas, y muchas veces hasta nos pueden llegar a sacar del propósito de Dios. Es muy importante afinar el oído, aprender a escuchar la voz de Dios. Y para eso el Señor también viene trabajando en nuestra vida. Cómo uno puede aprender a oír y aprender a escuchar esa voz de Dios. Una decisión a veces equivocada nos lleva mucho tiempo poder volver al propósito. Una decisión desacertada nos puede hacer trastabillar y emprender un camino que al final será un camino de muerte. Es muy importante para cualquiera de nosotros aprender a oír la voz de Dios, porque cuando uno tiene que abrir la boca, tiene que haber escuchado a Dios antes. Hoy las personas toman decisiones de vida sin escuchar a Dios, sin escuchar la directiva de Dios. Y en un momento Isaac, el hijo de Abraham, escuchando la voz de su corazón y mirando una realidad que no era la realidad de Dios, sino una realidad de sequía, una realidad donde no había lluvia, una realidad donde no había propósito en esa tierra, y él dice: bueno, como la realidad es esta, aquí no hay presente, aquí no hay futuro, me voy a mover y me voy a ir para Egipto y voy a sembrar en Egipto. Y de pronto aparece Dios en su camino y le dice: no te muevas. La Biblia no registra la totalidad del diálogo, pero sí podemos llegar a entender
que Isaac le puede haber dicho a Dios: pero mira, acá hace meses que no llueve, aquí no hay forma de cosechar, no hay forma de sembrar, ni mucho menos de cosechar. Aquí no tenemos para los animales, no tenemos para los hijos, no tenemos esto, no tenemos lo otro. Y Dios le dice: pero no te muevas, no te muevas, siembra en esta tierra. Y estoy seguro que, al igual que nosotros, la lucha en su interior para tomar una decisión. Y de pronto Dios le vuelve a decir: pero no te muevas, siembra en esta tierra. Y al escuchar la voz de Dios, al escuchar la voz del Espíritu en su corazón, al quebrantar su voluntad, que era irse para otra tierra, para otra nación, de pronto Dios le dice: no te muevas, no te muevas. Y entonces él sembró en aquella tierra, y dígalo conmigo, y la mano poderosa de Dios trajo una cosecha. ¿A cuánto? Al 100%. Dice que cosechó aquel año al 100%. Dios siempre tiene la última palabra. Cuando a veces nosotros nos movemos por lo que ven nuestros ojos, por lo que siente nuestro corazón, por lo que escuchamos de las otras personas, por lo que acontece a nuestro alrededor, y nos movemos, muchas veces nos movemos sin la voz de Dios, y podemos caer en una trampa, y podemos caer en un proceso que no es la voluntad de Dios. Siempre que querramos tener cosecha al 100%, necesitamos oír la voz de Dios. Diga conmigo: necesito aprender a oír a Dios, porque su Espíritu te guiará a toda la verdad. Su Espíritu que está en nosotros nos guiará a toda la verdad. Y la verdad no es lo que ven nuestros ojos, la verdad es la verdad de Dios, que es invisible, que está en el mundo sobrenatural. Y es ahí donde la voz de Dios tiene que venir a nuestros corazones. Dice en Deuteronomio 28:1, dice la palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Oír la voz de Dios es lo que sabía hacer David. David, desde los días de su juventud, aprendió a escuchar a Dios. Cada directiva que su padre Isaí le daba, él la ejecutaba. No importaba cuál tipo de directiva tenía. A veces ni siquiera aprendimos a escuchar a nuestros padres naturales. ¿Cómo podemos decir que escuchamos a un Dios al cual no vemos si no sabemos escuchar a la persona que te está dando una directiva, una dirección, un consejo, una palabra? Es muy crucial el hecho de aprender a escuchar la voz de Dios. Es muy importante oír la voz de Dios. Algunas familias a veces se mueven y van y vuelven y van y vuelven y van y no logran establecerse, no logran afirmarse en un lugar, no logran echar las raíces donde Dios los muestra o donde Dios habló, donde uno tiene que estar. Es muy importante, hermano, es muy importante. Hoy nuestros jóvenes, las personas que llegan, se van de un trabajo para el otro, se mueven de un lugar para otro, se van de un lugar para otro, porque solamente se mueven en función de sus emociones, de sus pensamientos, de la circunstancia, de lo que ocurre a su alrededor. Nosotros no.
Nosotros necesitamos aprender a oír a Dios. Acontecerá, eso significa te va a suceder, te van a venir tantas cosas que cuando aprendas a oír atentamente la voz de Dios, muchas cosas vendrán a tu vida y Dios mismo se encargará de exaltarte, dice, no solamente en tu casa, en tu familia, en tu trabajo o en la ciudad, no, dice, sobre todas las naciones de la tierra. No escuché muchos amén, pero yo sé de lo que le estoy hablando. David siempre se movió sujeto a autoridad, porque esa es una de las cosas que Jesús nos enseñó. Jesús dijo, yo nada puedo hacer si primero no lo veo a mi Padre hacerlo. Y todo lo que mi Padre dice, yo lo digo. Muy importante que nuestros oídos espirituales puedan estar abiertos para oír, porque ese versículo sí nos va a poner en la posición correcta. Si usted hace un análisis de su vida, se va a dar cuenta que todos los errores que cometimos siempre fue por no escuchar la voz de Dios a tiempo. Y a veces prestamos oído a un amigo, a un compañero de trabajo, a un familiar, aún dentro de la misma familia. Prestamos oído a decisiones y a personas que no escucharon la voz de Dios. La Biblia dice que hay muchos consejeros de maldad. Hay muchas personas que cuando te aconsejan desde una posición egoísta, desde una posición que tienen un interés sobre lo que ellos te quieren aconsejar. Hay que aprender a oír. Diga conmigo, necesito aprender a oír. No los escucho, parece que no me están oyendo. Dígalo conmigo, necesito aprender a oír. Porque la rebeldía que está en nuestros oídos, a veces cerramos los oídos. ¿Usted vio cómo es la posición del niño que no quiere oír? Hágame la posición del niño que no quiere oír. Ay, muy bien, Inés. Esa posición, taparse los oídos, agachar la cabeza, esconderme para no oír. Y así muchas veces, hermanos, nos movemos delante de Dios. No queremos oír a Dios y queremos decirle nosotros a Dios lo que Dios tiene que hacer. Y nosotros queremos constituirnos en consejero de Dios, cuando en realidad es Dios el único que necesita mostrarnos cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es el propósito que nos habrá de llevar a la vida. David siempre en obediencia aprendió a caminar. Cuando se lo mandó a buscar para ir a tocar la música en el palacio, cuando Saúl era atormentado por los demonios, David se prestó y fue y ministró a Saúl con excelencia a través de la música e hizo todo lo que el padre Isaí lo había autorizado a hacer. Y cuando después regresa a la casa, su papá lo manda a una guerra, pero no para ir como soldado, sino para ir en el propósito de ver cómo estaban sus 3 hermanos mayores y a su vez para llevarles unos panes y unos quesos para que tuvieran en aquellos días en que estaban en el frente de batalla, sus 3 hermanos mayores. Y como una vez más David sabe escuchar la voz de su padre natural, ¿sí? Su padre natural. Recuerde que la Biblia dice que cómo podemos decir que adoramos a un Dios al cual no vemos, ¿sí? ¿Cómo podemos decir que amamos a un Dios al cual no vemos si no podemos amar a quien vemos, a quien está a nuestro lado? Lo mismo ocurre con la vida espiritual en el oír. En todo, lo que no puedo hacer naturalmente no lo puedo hacer espiritualmente. La Biblia dice, Pablo en Corintios, que primero lo natural, después lo espiritual. Yo necesito ser un buen empleado, necesito ser un buen jefe, necesito ser un buen esposo, necesito ser una buena esposa, necesito ser un buen hijo, para que todo lo que practico naturalmente refleje hacia la directiva que Dios tiene en lo espiritual. Entonces David
va allí y dice en 1 de Samuel capítulo 17, versículo 8 en adelante, dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en el orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear contra mí y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Un rey, el primer rey de Israel, el pueblo escogido de Dios, oyendo la voz del enemigo, sus pensamientos se turbaron y el temor se apoderó de su corazón. A veces, hermanos, no sabemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Y el enemigo, todas las mañanas, esta mañana mientras ministrábamos al Señor con la pastora, orando, me venía esto al corazón. Hay espíritus que quieren traer un consejo a nuestra casa. Cuando digo casa, digo a tu vida familiar, a tus casas, a tus hijos, a tus nietos. Y empezamos a reprender el espíritu, el consejero de maldad. El espíritu que no quiere que nuestras generaciones cumplan el propósito. El espíritu que después viene a nosotros con temor. Los espíritus que no proceden de Dios. Y empezamos a reprender todos los consejeros de maldad que quisieran traer una información que no procede de Dios. Este filisteo, este gigante llamado Goliat, se levantó y comenzó a amenazar y a soltar voces y a declarar y a proclamar todo lo que tenía él en su corazón. Pero el pueblo de Dios, escogido de Dios, no tenía el oído abierto para oír la voz del Espíritu Santo. Y a veces, hermanos, tenemos que darnos cuenta que estamos escuchando voces que no son las del Espíritu, sino que son voces que vienen para perturbar nuestras emociones, vienen para cargar nuestro corazón, vienen para querer quitarnos la palabra, la promesa. Vienen de diferentes formas los mensajes del enemigo. No, a veces, no siempre es con una voz audible, como en este caso a través de Goliat. A veces las mismas circunstancias comienzan a hablar. Los mismos momentos que estamos viviendo comienzan a hablar. Y nuestro corazón, si no está firme, habiendo oído la voz de Dios, habiendo escuchado la voz del Espíritu, puede que nuestro corazón se llene de temor. Y puede que quedemos paralizados por el temor, porque la Biblia dice en Proverbios que el temor al corazón del hombre le pone un lazo. Nos pone un lazo de opresión, nos pone un lazo de angustia, nos pone una depresión, nos pone un deseo de llorar, nos pone una tristeza, nos pone una carga, nos pone un yugo. Nos pone tantas voces el enemigo en nuestra mente, hermano. Nos pone tantas cargas en nuestras emociones de que tú no vas a poder, de que no vas a saber cómo vas a salir de esto. Todas esas voces que todos los días cuando te abras y te levantas, el enemigo viene para decirte que ese día él te va a vencer. 40 días y 40 mañanas y 40 tardes. Salía, se paraba en el valle y decía: denme un paladín y peleemos mano a mano. El que venciere hace que todos los demás sean esclavos de él. Tú todos los días vas a tener que enfrentar. Todos los días vas a tener que enfrentar.
Porque cuando tú te despiertas por la mañana, el enemigo ya está parado, listo para lanzarte sus dardos de fuego a tu mente, a tus pensamientos, a tus emociones. Y a la mañana y a la tarde, y a la mañana y a la tarde, y a la mañana y a la tarde, y todo el tiempo, la iglesia tiene que aprender acerca también de lo que es la guerra espiritual, de cómo nosotros necesitamos enfrentar, cómo necesitamos de los dones del Espíritu Santo para discernir cuándo la persona, cuándo la circunstancia, cuándo el momento es de Dios o no es de Dios. Necesitamos esto. Y dice allí en 1 Samuel 17, 23 al 30, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Primero las oyó Saúl y se llenó de miedo. Pero ahora las está escuchando un adorador, las está escuchando un siervo de Dios, la está escuchando alguien que tiene el oído afinado para oír lo que el enemigo dice y lo que el Padre dice. ¿Tú sabes distinguir entre la voz del diablo, entre la voz de tus emociones y la voz del Espíritu Santo? ¿Tú sabes discernir cuándo habla Dios y cuándo habla el Espíritu Santo? ¿Y cuándo son nuestras emociones y cuándo son nuestros pensamientos los que nos están hablando? Aquí David escuchó lo mismo que escuchó el rey Saúl y todo el ejército. Y dice la Escritura: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, dijeron los soldados, al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Y al pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: he aquí, se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? Otra voz, la voz del celo, la voz de la competencia, la voz del hermano que se brota en ira contra David, su hermano de carne y de sangre. Mira cuántas voces se van a levantar. Pero David está escuchando la voz de Goliat, la voz de los soldados, ahora la voz de su hermano. Pero hay algo que David tenía, que él estaba acostumbrado a oír la voz de Dios. Por eso rápidamente él prestó atención y dijo: ¿qué le van a dar al que lo venza? Los otros habían escuchado lo mismo y le dijeron: el rey le va a dar gran riqueza, se va a casar con una de sus hijas. Al que lo venza, nunca más ni él, ni su familia, ni su descendencia pagará impuestos, ni tributos, ni nada. Cuando uno aprende a oír la voz de Dios,
Cuando uno aprende a entender la voz del Espíritu en el medio de la circunstancia, cuando uno aprende a discernir que si hay escasez, la palabra de Dios dice, mi Dios pues va a suplir. Y si hay alguna debilidad, mi Dios me da a dar la fuerza, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando uno tiene la voz del Espíritu Santo, hace que las demás voces se callen y enmudezcan, aún los vientos contrarios. Cuando Jesús se paró en la barca, le dijo a los vientos, cállense, enmudezcan, dejen de hablar, dejen de infundir temor, dejen de traer esa prisión a la vida de las personas. Cuando tu casa está amenazada, tú tienes que escuchar la voz de Dios y comenzar a hablar lo que el Espíritu de Dios quiere que tú hables. Pero si tú comienzas a declarar lo mismo que todo el ejército, lo mismo que toda la familia, lo mismo que todos los compañeros de trabajo, lo mismo que hablan en el barrio, lo mismo que dice el carnicero, el almacenero, lo que dice tu hijo incrédulo, lo que dice tu esposo incrédulo, lo que dice tu esposa incrédula, lo que dicen los que no creen, y tú sigues hablando igual que ellos, entonces porque no estás oyendo la voz de Dios. Hay una voz que siempre tú vas a tener que aprender a escuchar, y es la voz del Espíritu. Hay que aprender a afinar el oído, porque Dios necesita ministrarnos. La actitud con la que escuchas determina la manera en la que hablas. ¿Con qué actitud escuchas a Dios? A veces decimos, sí, yo escuché a Dios. ¿Qué escuchaste de Dios? ¿Lo que vos querés escuchar o lo que Dios dice? La actitud con la que escuches a Dios determinará lo que saldrá de tu boca. Y cuando uno escucha a Dios, entonces uno puede tomar una decisión firme, sabiendo que Dios se glorificará sobre todas las cosas. Amén. Afinemos nuestro oído, hermano, en estos días. Afinemos ese oído. David escuchó las amenazas de Goliat, pero no le afectaron el corazón. David escuchó los soldados y no le afectaron el corazón. Al contrario, él entresacó de todo lo que ellos dijeron que era y que iba a formar parte de su bendición. La Biblia dice, examínalo todo y retené solamente lo bueno. Examina todo y retén lo bueno, y eso es lo que hizo David. Él escuchó a los soldados, pero volvió a preguntar, ¿pero qué le va a hacer el rey? ¿Escuché bien? ¿Estoy bien informado? Asegúrate de pedirle al Espíritu Santo que traiga confirmación a través de la palabra, y que sea la palabra escrita la que te traiga la certeza de que lo que estás por hacer, de lo que vas a decidir, de donde vas a emprender, de lo que quieras lograr, esté conforme a la palabra. Porque es ahí donde Dios habla, en la palabra escrita, con la palabra escrita. Con la palabra escrita. Y es ahí donde Dios necesita llevarnos, a ayudarnos a entender que Él tiene preparado grandes cosas para nuestras vidas. Él tiene preparado recompensa. Él tiene libertad para nuestros caminos. Es lo que los soldados recibieron de parte del rey. Y si ahí tomamos la voz de Saúl como la voz de Cristo, y entendemos que el Señor a sus hijos siempre los va a traer para un nuevo tiempo, para un nuevo nivel, para una vida en abundancia, para una vida libre de yugo. ¿A cuánto le gustaría vivir sin pagar impuestos, hermano? Argentina tiene 176 impuestos. Dentro de poco ya vamos a respirar así y vamos a tener un medidor de oxígeno incorporado ahí en el teléfono. El problema lo tenemos los que tenemos doble tubería de rescate de aire, ¿sí?
unas buenas fosas nasales ahí, si nos cobran por metro cúbico de oxígeno. Libre de impuestos, libre. Una vida en el palacio, una vida de victoria. Y el corazón del hermano cargado de celo. ¿Qué veniste a hacer acá? Para avergonzarnos a todos estás acá. ¿Y por qué querés hacer y ocupar mi lugar si tu papá te mandó para que me traigas el queso, no para que te metas en todas las cosas? David estaba escuchando a Dios. Te acontecerá que cuando escuches claramente la voz de Dios, cuando tu corazón haya escuchado la voz de Dios, y siempre que usted escuche a Dios, hoy unas familias me pedían un consejo, y el consejo es: ore con su esposa. Y si los dos dicen que sí, es sí. Y si los dos dicen que no, es no. Y si uno dice blanco y el otro dice negro, no haga absolutamente nada, porque ahí no está Dios. Porque una casa dividida contra sí misma nunca prevalecerá. Por eso le aconsejamos siempre: ore como matrimonio, ore, afine el oído, afine su oído, trate de percibir juntos, no emprenda, no haga nada sin antes que juntos puedan haber oído la voz de Dios. Si usted no tiene esposa o no tiene esposo y está soltero, ore y pregúntele a su papá y a su mamá si son creyentes. ¿Cuál sería el paso que tengo que dar? ¿Cuál es tu consejo como papá? ¿Qué hago? ¿Emprendo? ¿No emprendo? ¿Voy? ¿No voy? Busque siempre estar sujeto a una autoridad para que usted no decida solo, para que usted no se embarque en algo que no es la voluntad de Dios. Busque consejo. Y si no tiene ni papá ni mamá creyente, tiene dos padres espirituales, un padre y una madre, que siempre intentaremos a través del Espíritu y de la palabra guiarlo a los que nos trajo hasta aquí, 40 años de caminar en Cristo. Y escuchando la voz de Dios. Y con un deseo ferviente en el corazón de que usted sea una persona de éxito. Y aprenda, como Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si Dios nos ha puesto por cabeza de este hogar, de esta casa ministerial, es porque Dios nos escogió, no nosotros a Él. Él nos escogió. Pero vuelvo a reiterar: aprenda a abrir su oído para oír. Su hermano murmuraba. La murmuración no llegó a los oídos de David. Entonces necesitamos, hermanos, estar atentos. Nadie puede oír a Dios cuando está bajo presión. Cuando está en el medio de la prueba, es muy difícil a veces oír la voz de Dios. Y poder discernir cuál es el paso que tengo que dar. Hay determinadas pruebas que a veces vienen tan fuertes, tan crueles, tan duras ahí que uno se encuentra, pero si uno ya previamente se ejercitó en el ejercicio de tratar de oír, de afinar el oído, entonces uno ya tiene una brecha y tiene una puerta por la cual uno puede entrar. Cuando las personas están bajo el espíritu de la opresión, dice Eclesiastés 7:7, que el espíritu del estupor le hace al hombre cometer estupideces. Y la opresión que le vino en ese momento a Isaac, la opresión de decir: ¿qué le proveo a mi casa? ¿Qué le doy de comer a mis hijos? ¿Qué le doy de comer a mis siervos? ¿Qué le doy de comer a mis ganados? Bueno, yo decido, me voy para allá, me voy para Egipto. Y Dios se aparece y le dice: no te dejo mover.
no te dejo mover. Pero Señor, no te muevas, no te muevas. David estaba ágil en oír la voz de Dios, porque él, como adorador, tenía un oído abierto. Miren lo que él pregunta. Dice en el versículo 26, allí que veníamos leyendo: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Israel? ¿Te preguntaste quién es el diablo para venir a amenazarte? ¿Quién es el diablo para venir a tocar tu familia? ¿Quién es el diablo? Es un diablo vencido. Primero, que es mentiroso, padre de toda mentira, que siempre está buscando hurtar, matar, destruir, dividir, fracturar, enemistar, generar situaciones. Y uno tiene que aprender a oír la voz del enemigo, a ver qué es lo que está diciendo. Y con la voz y el oído puesto en el Espíritu Santo para decir: cállate y enmudece. Tú no tienes ni parte ni arte en estas decisiones. Ore para que su casa pueda venir esa presencia del Espíritu Santo y nos dé la claridad, y uno puede decir lo que está por hacer, lo que está por emprender, lo que está por comprar, la decisión que está por tomar no es de Dios. Punto. Después estará en el corazón de la persona. Estará en el corazón de la persona. O tomarlo o dejarlo. Pero usted no se puede callar lo que viene de parte de Dios. No le permita al enemigo, a este filisteo incircunciso, que toque su vida, que toque su casa, que toque sus hijos. Y esto es lo que orábamos en esta mañana. Ningún espíritu de confusión va a venir a hablarle. No nos va a hablar. Dígalo conmigo: ningún espíritu inmundo nos va a hablar. Amén, hermanos. Hay que tener el oído afinado. La pregunta es: ¿cómo estás escuchando? ¿Cómo estás escuchando? ¿Cuánto tiempo te detienes para oír la voz de Dios? ¿Cuánto tiempo de silencio tienes en tu día? ¿Tienes tiempo de silencio? ¿O todo el tiempo habla? ¿Tiene tiempo de silencio? Yo procuro quedarme mucho tiempo en silencio. En silencio. Y medito en mi corazón. Usted es la persona que necesita todo el tiempo estar escuchando un predicador, otro predicador. Escucha a Dios. Escucha a Dios. ¿Y cómo lo escucha? Siéntese y lea la Biblia. Y si ya la sabe, medite en su corazón, porque el Espíritu de Dios le va a traer la palabra que su corazón necesita. Pero guarde silencio. Guarde silencio. Dios habla en el silbo apacible. Dios habla en el silencio. Aprende a escuchar. No hable tanto, no diga tanto, no elabore tantas cosas. Déjele que el Espíritu de Dios viene suavecito, viene tranquilito, viene manso. Él es dulce. Su voz es dulce. No necesitas de trueno, ni de rayo, ni de relámpago, ni de fuego, ni de esto, ni de lo otro. Solamente necesitas quedarte quieto, por lo menos media hora en silencio, sentado, hablando con el Señor en tu corazón. Como María dice que guardaba el secreto de lo que el ángel le reveló en su espíritu. No se lo compartió a nadie, y ella tenía muchas preguntas que le hacía el Padre. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será aquello? Pero ella tenía el secreto de María. Guarde las cosas en su corazón. No abra la boca por abrir. Hable cuando el Espíritu le diga, y cuando el Espíritu no le diga, no diga nada. Y entonces comenzar a ver cómo Dios va adelante,
cómo Dios va adelante, cómo Dios va adelante, porque todo lo que ores en el secreto, Dios te lo va a dar en público. ¿Me estás oyendo? Todo lo que tú estés allí delante del Señor y cuando estés ahí y listo, ahí derrama tu corazón. Si tú quieres llorar, si tú quieres abrir y expresar todas tus emociones, eso hazlo delante del Señor. Pero cuando salgas al campo de batalla, tienes que salir con la armadura espiritual. Tú tienes que cubrir tu mente, tienes que cubrir tus pensamientos. Los dardos de fuego te van a venir aquí, a la mente, a tus pensamientos, y te va a hacer ver el enemigo un montón de cosas, porque Él es hábil para tocar y te va a hacer sentir y te va a tener todos los días fluctuando, que sí, que no, que blanco, que negro. No, establécete, escucha una sola voz. Hay una sola voz del Espíritu. Hay promesas de las cuales Dios nunca, ninguna de sus promesas van a dejar de cumplirse, pero hay algunas cosas que son fundamentales para la vida de un creyente. Usted tiene que pararse y decir: mi casa y yo seremos salvos, y el enemigo va a hacer lo imposible para que tu casa no sea salva. Pero usted está parado en la promesa. Yo vuelvo a decirle, usted ya escuchó la voz del Espíritu, usted ya sabe que puede levantar el escudo de fe y decirle: diablo, te callas y te enmudeces, mi casa y yo somos parte de una nación escogida desde el vientre. Amén. ¿Cuántos tienen fe para levantar la mano y decirle: diablo, en esta noche yo estoy escuchando la voz del Espíritu? Los que están enfermos levanten su mano y digan: yo estoy escuchando la voz del Espíritu. Mi Dios tiene el poder para sanar, mi Dios tiene el poder para proveer, mi Dios tiene el poder para libertar, oh, mi Dios tiene el poder para restaurar. Dios puede hacer que todo lo que está muerto cobre vida, y todo lo que el diablo quiera robar, Dios lo puede restituir en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, declare: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. El Espíritu de Jehová el Señor me está ministrando. Hay una voz que es la voz del Espíritu. Los que se sienten débiles, levanten la mano y digo: Señor, tú eres mi fortaleza. Cuando el enemigo te quiere poner lazos de cazador y quiere tocarte allí en las fibras más profundas, porque Él va a venir por toda tu casa, pero tú tienes que levantar las manos y decir: en tu nombre, Señor, levantaré bandera. En tu nombre, así como viene por un camino, por 7 caminos huirá. Y aunque el corazón del hombre proponga, es Dios el que dispone, y aunque quieran irse por un lado, Dios lo va a traer por el otro. Todo lo que el enemigo quiera tocar, Dios te lo va a guardar. ¿Me estás oyendo? Amén. Póngase sobre sus pies. Damos gracias al Señor. Tengo 2 versos más. ¿Me los podés colocar, por favor, Abigail? Colócamelos allí. Mira esto. Los de más Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedeced a vosotros antes que a Dios. El siguiente, por favor. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Usted escuchó a Dios en esta mañana? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿En qué verso le habló? ¿Cuál fue la escritura que el Espíritu le puso en el corazón hoy? Si usted no abrió la Biblia, ¿qué le va a hablar Dios? ¿Qué te habló Dios en esta mañana? ¿Qué te habló Dios para este mes de julio? ¿Vos escuchaste la voz de Dios que nos habló el 1 de enero y dijo: vamos a ver 25 años hacia adelante, hacia el 31 de diciembre del 2048? Pero si no llego a fin de mes, Dios te puede hacer llegar hasta el 2100 si quiere. No escuches la realidad de las circunstancias. Pedro y Juan dijeron: nosotros no podemos callarnos de lo que hemos visto y oído. Y el otro versículo, por favor, los otros 2 versos. Miren lo que ellos oraron. Y ahora, Señor, levante sus manos.
Vamos, levántelas ahí, declárelo con fe. Señor, mira sus amenazas. ¿Qué es lo que te está amenazando? ¿Cuál es la amenaza contra tu familia? La escasez, la enfermedad, la división, los caminos torcidos de la casa. No, levante sus manos y diga: Señor, mira cómo el enemigo viene para amenazarme, para tocar mi camino, Señor. Pero concédenos a tu siervo que con todo denuedo hablemos tu palabra, que podamos nosotros saber que si hay amenaza, el Señor está con nosotros para darnos fuerza y poder. Y que Dios nos va a respaldar. Levante esas manos y diga: el Señor me va a respaldar. Poneme el 30, por favor. Mientras extiendes tu mano. Y esto le decía al Señor: extiende tu mano, extiende tu mano. Levanta tus manos tú también, levántaselas. Dile: Señor, extiende tú tu mano derecha. Extiende tu mano de poder, Señor. Extiende tu brazo poderoso, Señor. Extiende tu mano, Señor, y haz las señales, los prodigios y las maravillas que necesitamos en estos días como familia, como hogar, Señor, en el matrimonio, en los hijos, en la salud, en las finanzas, en el ministerio, en el propósito, en el llamado, Señor. Queremos ver tu mano. Oh, Dios mío, hay muchas amenazas todos los días, pero nosotros te tenemos a ti, el Dios de los cielos, al gran yo soy. Levántale las manos y dile: yo confío en ti, Señor, y en todas tus promesas. Yo confío en ti, Señor, que tú tienes el poder para librarme, el poder para cubrirme, el poder para sostenerme, el poder para levantarme, el poder para enviarme, el poder para establecerme, porque tú has puesto, Señor, también en mí el poder a través de la palabra. Y yo declaro la palabra, como tú le dijiste a Jeremías, que tú le dabas palabra de poder para arrancar y para cortar, para esparcir, pero también para edificar. Levanta tus manos y declara: yo declaro por el poder de la palabra lo que la Escritura dice, que mi casa y yo estamos parados en el propósito de Dios. Diablo, no te permitimos. Señor, cerrará las puertas. El Señor no dejará que pase algo que Él no tiene dentro de sus planes. Confía en Dios, espera en Dios y deja que Dios vaya hasta donde Él quiera ir, pero Dios será glorificado en todas las cosas. Porque el hombre propone, pero Dios dispone. Dígalo conmigo: el hombre propone, pero Dios dispone. Y cuando uno aprende a oír la voz de Dios, Dios se va a glorificar. Tómale la mano a quien está a tu lado. Cerramos en esta noche. Quiero escuchar tu dulce voz rompiendo ese silencio en mi ser. Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos. Espíritu Santo, abre mis oídos. Vamos, dígale: abre mis oídos. Abre mis oídos espirituales para escuchar la voz de tu Espíritu en mi ser. Háblame, Señor. Sí, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Quiero escuchar tu dulce voz